día de hoy. Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Pinzón, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. El día de hoy les voy a hablar acerca de enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico en el embarazo. Agradezco la asesoría del doctor Camilo Bello, quien estuvo durante toda la charla. Entonces, para empezar hablando de este tema, quiero empezar hablando de Lina. Lina es una paciente de 28 años con un antecedente de enfermedad renal crónica estadio 3 que llega al primer control prenatal con nosotros y nos dice, vea, estoy en mi primer embarazo, tengo 16 semanas. Cuando nosotros le preguntamos acerca de qué exámenes se ha tomado, qué exámenes tienen, nos dice, no, solo tengo la prueba de embarazo positiva y la serología negativa. Le preguntamos, ¿te ha visto nefrología últimamente? ¿Qué controles tienes con ellos? Nos dice, no, las citas han estado muy difíciles, no me han podido ver, nada, no tengo controles recientes. En ese momento, obviamente, lo que nos da es un dolor de cabeza completamente. ¿Por qué ese dolor de cabeza? Porque se nos vienen muchas preguntas. Primero, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos reclasificar la enfermedad? ¿Cómo seguimos esta enfermedad en el embarazo? ¿Qué exámenes debemos solicitar? ¿Qué debo evitar? ¿Y qué riesgos pueden existir? ¿Qué riesgos pueden existir tanto para la paciente como para el feto? Así como Lina llegó a nuestra consulta, muy seguramente pacientes con enfermedad renal crónica nos van a llegar. ¿Por qué? Acá les traigo estos datos tomados de la cuenta de alto costo de enfermedad renal crónica, donde comparamos estadísticas entre el 2016 y 2023. Como vemos, esta patología principalmente da en mujeres más que en hombres, pero el grupo etario importante es entre 45 a 69 años. Pero las mujeres en edad reproductiva y están en un porcentaje de incidencia entre 0,1 hasta 2,8. Esto en el 2016. Sin embargo, esto viene en aumento y cuando comparamos con las gráficas del 2023, vemos que va de 0,3 hasta 4,69. ¿Esto qué quiere decir? Que se han duplicado los casos de enfermedad renal crónica en las pacientes en edad reproductiva, por lo que es importante saber de este tema y debemos conocerlo. Antes de empezar a hablar de definiciones y empezar a hablar como tal de las patologías, vamos a hablar de los cambios anatómicos y cambios fisiológicos que quiero que tengan en cuenta. Cuando hablamos de cambios anatómicos, tenemos que recordar que se da una dilatación del sistema colector de predominio derecho, que va a haber un aumento en el tamaño renal entre 1 a 1,5 centímetros y que va a haber un aumento en el volumen del 30%. Esto regido por la progesterona. ¿Y qué implicaciones clínicas va a tener? Va a dificultar el diagnóstico de obstrucciones verdaderas y aparte nos va a aumentar las tasas de pielonefritis. Seguimos con los cambios fisiológicos, donde vamos a encontrar una vasodilatación sistémica y renal. Esta vasodilatación es secundaria a la relaxina, a la progesterona y al óxido nítrico. Hay un incremento en el flujo de plasmático renal, hay un incremento en la tasa de filtración glomerular y hay alteraciones en la reabsorción tubular de glucosa, aminoácidos, ácido úrico y proteínas. En las proteínas, ¿qué pasa? Aumentan los poros de la membrana glomerular y eso lo que nos va a provocar es que se empiezan a perder proteínas en orina, la proteinuria. ¿Qué otras implicaciones clínicas vamos a tener? La disminución de la presión arterial media, que no solo se da por lo que está allá arriba, sino también por la prorrenina. La prorrenina no solo la que se va a excretar a nivel renal, sino también a nivel ovárico y placentario. Va a haber una disminución de la creatinina sérica y los cambios en las proteínas que ya dijimos. Esta revisión del 2019 de JAMA, digamos que nos divide los cambios fisiológicos por trimestres. ¿Y qué nos dice? Vean, en el primer trimestre vamos a tener un aumento del 30% de tasa de filtración glomerular a lo largo de la quinta semana. Ya en la sexta va a haber una disminución de resistencia vascular periférica y esto nos va a aumentar el volumen vascular. En el segundo trimestre es cuando se da el aumento más importante de la tasa de filtración, hasta un 50%. Va a aumentar el gasto cardíaco y por ende va a haber redistribución del flujo sanguíneo. Esto nos va a llevar a dos cambios muy importantes, la disminución de la creatinina y el aumento de la excreción de proteínas en orina. Durante el tercer trimestre va a empezar a disminuir la resistencia vascular periférica e inicia la disminución del flujo plasmático renal ya para convertirse a como estaba antes de quedar en embarazo. Esta revisión fue un poco más allá y lo que trató de datar fue los valores de creatinina que se encontraban durante el embarazo. Los comparaba antes de quedar embarazada, en embarazo, en los 3 trimestres del embarazo y posterior al embarazo, que se encontró lo que ya sabemos por fisiología, que los niveles de creatinina sérica iban disminuyendo a lo largo del embarazo. ¿Cuándo era cuando más disminuían? En el segundo trimestre. ¿Qué valor alcanzaban? 0,0 miligramos de cilitro. Pero bueno, ustedes me dicen, bueno, ya sabemos que va, ya sabemos que llega hasta 0,5, pero ¿y qué más? En esta misma revisión, ellos se encargan de evaluar estos valores y hablarnos de un percentil 95.
Este percentil 95, ¿a qué se refiere? El valor limítrofe superior, es decir, lo máximo que podemos esperar de función renal en una paciente embarazada por trimestre. Entonces vemos que en este estudio ellos tomaron un picomol por litro. Obviamente nosotros sabemos que en nuestros laboratorios usamos miligramos sobre decilitro, por lo que debemos hacer la conversión. Entonces tomemos un ejemplo. La paciente entre semana 40 a 42 nos dan 81, debemos dividirlo en 88.4 para pasarlo a miligramos sobre decilitro, y esto nos da 0.9. ¿Qué quiere decir? Que la paciente entre la semana 40 a 42, el valor limítrofe superior de función renal que vamos a tener es 0.9. Todo lo que sobrepase este valor tenemos que tener en la cabeza de que nos puede estar hablando de alguna alteración. Este mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer con toda esta gráfica. Digamos, en el segundo trimestre, si cogemos cualquiera de estos valores, el rango oscila entre 0.66 hasta 0.7. Es decir, ese es el valor superior que podemos llegar a tener durante el segundo trimestre, sabiendo que es cuando más bajan los valores de creatinina sérica. Para hablar de las proteínas en orina, que era el segundo cambio que les comenté, les traigo esta revisión del Journal Americano, la histórica de 1994, donde ellos hacen seguimiento a las proteínas en orina durante los diferentes trimestres. Lo mismo, ellos nos hablan de un percentil 95, de un límite superior normal, y que encontraron que el límite superior normal de proteínas en orina era 260 miligramos. Todo lo que sobrepasara de 260 miligramos ya hablaba de una alteración. Yéndonos más reciente, hay una publicación del 2017 donde toman pacientes antes de que hagan embarazo y durante el embarazo y valoran las mismas proteínas en orina y la relación proteína-creatinúrica. ¿Y qué se encuentra? En cuanto a la relación de proteínas en orina en las 24 horas, encontramos un valor muy similar al que acabamos de ver, 250, 254, y en cuanto a la relación encontramos 0.21. Nosotros sabemos que pues en preeclampsia nosotros usamos el 300 y el 0.3. O sea, acá uno de los primeros mensajes y es, en los estudios se ha encontrado que a partir de 260 lo que vaya hacia arriba está alterado. Digamos que es lo que nosotros denominamos como zona gris. Y en cuanto a la relación de proteína creatinúria, lo mismo, entre 0.22 hacia arriba hasta 0.3. Ya partiendo de los cambios fisiológicos y anatómicos que quiero que tengan durante toda la charla, vamos a empezar a definir las patologías. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Con la enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica, según las guías CADIGO más recientes, la definen como anormalidades de la estructura o función del riñón que están presentes durante 3 meses o más, con implicaciones para la salud. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad renal crónica? Las adaptaciones, las que ya vimos, no las vamos a repetir, pero ¿qué ocurre en la enfermedad renal crónica? Ya sea que tenga el antecedente o que la esté desarrollando en ese momento. Esas adaptaciones fallan, no se dan como tal y lo que ocurre es un aumento de la creatinina, una disminución de la tasa de filtración glomerular y un aumento importante de proteínas en orina. Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues todas las complicaciones y la disfunción renal que puede tener una paciente con enfermedad renal crónica y que aparte está en embarazo. Esta gráfica la voy a usar para algo más. Cuando empecé hablando de Lina, yo les dije que ella se demoró mucho tiempo en quedar embarazada. ¿Esto por qué ocurre? Porque las pacientes con enfermedad renal crónica van a tener alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis, van a tener alteraciones en la GNRH, lo que provoca disminuciones de la LH, aumentos de la prolactina y ciclos anovulatorios. ¿Esto qué significa? Una causa de infertilidad, por lo que debemos tener en cuenta, sobre todo aquellas pacientes que captamos preconcepcionalmente. ¿Qué otros marcadores de daño renal existen? Porque no solo podemos hablar de la creatinina. Se encuentra la albuminuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, tales como hematuria, cilindros hemáticos o leucocitarios, alteraciones electrolíticas, alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales en pruebas de imagen y todas aquellas de esas pacientes que ingresan al embarazo con un antecedente de trasplante renal. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, se nos viene de una vez tasa de filtración glomerular estimada y nuestro valor que tenemos en la mente es 60. Esta gráfica la hemos visto en algún momento, que es la clasificación de Código. Ellos lo clasifican en 5 grados, del 1 al 5 y el 13 en A y B. Y aparte lo valoramos también con la albuminuria. ¿Qué es lo que pasa durante el embarazo? Esto no nos sirve. Entonces, ¿qué pasó? En el 2019, la COCA hace una revisión y nos dice, vea, nosotros no nos podemos ayudar de la tasa de filtración glomerular estimada, sino tenemos que ayudarnos de 2 herramientas, creatinina sérica y depuración de creatinina. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Entonces, con la creatinina sérica vamos a hablar de leve, moderado y severo, siendo leve cuando la creatinina está menor a 1.4, moderado cuando está entre 1.4 a 2.4 y severo mayor a 2.4. Y en cuanto a la depuración de creatinina, 2 valores a tener en cuenta.
40 y 70. Todo lo que esté por encima de 70 nos habla de leve, es decir, estadios 1 y 2, y todo lo que esté por debajo de 40, estadios 3 y 4. Entonces acá una de las cosas que ya nos vamos a ir llevando. Nosotros usamos creatinina sérica y depuración de creatina, más no la tasa de filtración glomerular estimada. Obviamente respetando la que tenía preconcepcionalmente. Con esas que vamos a arrancar. Bueno. ¿Por qué la tasa de filtración glomerular estimada no nos funciona? Porque se han hecho diferentes estudios con las diferentes calculadoras que conocemos, CKD, NAMRA, NDRA, y que se ha encontrado que ninguna sirve, ninguna está validada en obstetricia, entonces no nos funciona. Y esto lo vemos en las guías del 2019, las guías británicas de nefrología, que son una de las guías más importantes porque ellos toman esta guía solo para hablar de embarazo y enfermedad renal. Y que nos dicen, vean, nosotros recomendamos que la función renal se siga con creatinina sérica. Olvidémonos de la tasa de filtración glomerular estimada. Y recomendamos que se cuantifique las proteínas en orina desde el inicio del embarazo. Aparte de eso, ¿qué nos dicen? Estas pacientes deberían tener un estudio de imagen, como la ecografía de vías urinarias, para evaluar la pérdida de diferenciación corticomedular, tener la medición de proteinuria, ojalá también hayamos tenido una preconcepcional, y descartar la lesión renal aguda. O sea, no es que vamos a ver una creatinina alta y vamos a decir, hay una enfermedad renal crónica, no. Vamos viendo qué temporalidad tiene y si estamos ante algo agudo o no. ¿Qué factores de riesgo existen en la enfermedad renal crónica? Hay factores sociodemográficos, condiciones clínicas y condiciones genéticas. Digamos que en cuanto a las condiciones genéticas que está, el síndrome de Alport, la enfermedad renal multiquística, muy seguramente esta ya la paciente va a traer el antecedente. Entonces no va a ser algo que vaya a debutar en el embarazo o que vamos a conocer en el embarazo, muy seguramente. Condiciones clínicas como cuáles, la principal, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad autoinmune, por lo que debemos tenerlas en cuenta. Entonces hasta acá definimos enfermedad renal crónica y factores de riesgo. Hablamos de que a estas pacientes hay que tomarles proteína en orina durante 24 horas. Si nosotros tomamos las proteínas en orina durante 24 horas y encontramos un valor mayor o igual a 3.5 gramos sobre 24 horas, ya sabemos que hay algo patológico. Esto es lo que consideramos como unas proteínas en rango nefrótico. ¿Tenemos el diagnóstico de síndrome nefrótico? Todavía no. ¿Qué vamos a hacer? Y esto lo vamos a hacer nosotros como ginecólogos. No tenemos que esperar hasta que la vea medicina interna o nefrología, sino vamos adelantando y vamos pidiendo exámenes. ¿Qué exámenes? Albúmina sérica, para que lo que esperamos encontrar es una hipoalbuminemia menor a 25 a 30 gramos sobre litro, y evaluamos la paciente, evaluando que presente un edema. Estos edemas son agudos, principalmente se dan en miembros inferiores. En este momento nosotros hablamos de un síndrome nefrótico. Si ustedes notan, ustedes ven que tengo aquí en negrilla tanto la albúmina como las proteínas en orina, pero no tengo lo de la hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pedimos el perfil lipídico para evaluar colesterol total y para evaluar triglicéridos, estos no son completamente necesarios para el diagnóstico. Si están presentes, obvio, nos rectifican más, pero si están ausentes, lo que nos importan son los otros tres. ¿Y qué valor esperamos tener? Un colesterol total mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Para hablar del síndrome nefrótico a nivel fisiopatológico, ustedes ven esta imagen y dicen, no, horrible. O sea, ¿qué vamos a entender? Entonces, vamos a explicarlo fácilmente. El problema acá está en los podocitos. Piensen en los podocitos como ladrillos. Son ladrillos que están recubriendo toda la membrana basal glomerular, como vemos acá, y que lo que ocurre es que por acto inflamatorio o acto autoinmune o también genético, estos ladrillos están partidos a la mitad. Entonces, no se va a dar una adecuada filtración glomerular. Entonces, como no sea adecuada esta filtración, lo que va a pasar es que se filtra de todo. Y por eso vamos a encontrar esos niveles de proteínas tan elevados. Cuando hablamos de causas del síndrome nefrótico, vamos a tener en la cabeza las glomerulonefritis primarias, donde vamos a tener nefropatía de cambios mínimos, nefropatías de IgA, nefropatías de IgM. Las pacientes muy seguramente ya van a llegar con este diagnóstico. Si no, pues vamos a necesitar de biopsia renal, que ya ahorita les vamos a ver un poquito acerca de la biopsia, pero pues digamos que en estos va a impactar principalmente nefrología. Pero cuando nosotros tenemos un síndrome nefrótico que está debutando, nosotros podemos impactar en la búsqueda de las glomerulonefritis secundarias, y es buscando qué tipo de enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, endocrinas, como diabetes y displasias. Y en esta revisión, publicada en el 2021, ellos nos dejan aquí al final lo que tiene que ver con preeclampsia. ¿Por qué? ¿Una paciente que tiene preeclampsia puede hacer un nefrótico? Claro que sí. Pero uno de los mensajes, y donde son más enfáticos en esta revisión, es diciéndonos, vea, no toda proteinuria es preeclampsia. Si usted tiene una paciente normotensa con unas proteínas en orina de 4 gramos, pues no se quede solo pensando que es preeclampsia. Estudiele nefrótico, estudiele otras cosas y
abra la mente, por decirlo de alguna manera. Este es un algoritmo diagnóstico publicado en un artículo del 2016, donde los primeros 4 pasos ya los hablamos, que es hacer el diagnóstico, tomar los exámenes que debemos solicitar, luego empezar a buscar las causas si es que nos está debutando en el embarazo y luego buscar las diferentes complicaciones. En el 5.º paso nos hablan de considerar la biopsia renal. ¿Y qué nos dicen? Usted considera solamente si esto le va a cambiar completamente el tratamiento. O sea, si con el resultado de esa biopsia, nefrología nos dice, vea, necesitamos la biopsia porque con eso de ahí en adelante es que vamos a dar todo lo demás. ¿Por qué? Esta revisión sistemática, que es una de las más grandes que nos habla de biopsia renal en el embarazo, que es del 2013, nos dice, solo sirve si va a cambiar el tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones probables de una biopsia renal en el embarazo? Síndrome nefrótico primario y enfermedad glomerular con deterioro. ¿Qué tenemos que tener en mente? Si toca hacerla, toca antes de la semana 32. Después de la semana 32, completamente contraindicado. Lo ideal es diferir hasta el posparto. ¿Y por qué? Porque esta presenta complicaciones mucho más frecuentes que cuando la paciente no estaba en embarazo, elevando hasta 7 veces más. ¿Y qué complicaciones son las que se van a presentar? Hemorragia, principalmente dado por hematoma perirrenal y retroperitoneal, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de la placenta, infecciones, aborto y pérdida fetal. Entonces, en resumen, hasta el momento hemos hablado enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico. En cuanto a la enfermedad renal crónica que hemos dicho, su inicio, pues como su nombre lo indica, es crónico, la creatinina va a estar elevada, lo que tiene que ver con proteínas, albúmina y perfil lipídico, puede estar normal muy seguramente, el edema puede estar presente o no, y en cuanto al seguimiento vamos a estar activos, vamos a estar pendientes de buscar cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios o hematos. En cuanto al síndrome nefrótico, puede ser también un inicio crónico, pero si debuta en el embarazo, pues va a ser un inicio agudo. Vamos a tener valores de creatinina normal, vamos a tener valores de proteínas en orina con un rango masivo, o sea, mayores a 3.5. Albúmina van a estar bajas, vamos a tener edema, el perfil lipídico va a estar aumentado, como dijimos, en cuanto al colesterol total y también elevación de los triglicéridos y muy seguramente no vamos a encontrar sedimento. Esto como pistas para tener a la hora del diagnóstico. Entonces, ya las definimos. Ahora tenemos que hablar acerca de los efectos del embarazo en estas dos patologías y los efectos de estas dos patologías en el embarazo. Entonces, empecemos con los efectos del embarazo en la enfermedad renal. Todo va a depender de cómo se dé la progresión, es decir, del estadio en el que ingrese la paciente en el momento en que quede en embarazo, que si tiene hipertensión arterial o no y del grado de proteínas en orina que tenga. Cuando hablamos de los efectos de la enfermedad renal crónica en el embarazo, vamos a tener, ya va a ver, un deterioro de la función renal, va a haber aumento de beta-HCG y disminución de PAPA. Entonces acá dos cosas importantes con lo de beta-HCG. Como hay un aumento de beta-HCG y PAPA, digamos que en el tamizaje del primer trimestre nos vamos a ayudar más de los marcadores ecográficos que de estos, bueno, para hacer el tamizaje. Y en cuanto a lo de beta-HCG, podemos tener beta-HCG hasta dobladas de su valor pues esperado en embarazos muy pequeños. Entonces tenemos que hacer un seguimiento más estricto también con ecografía de primer trimestre. Y complicaciones asociadas a la inmunosupresión, porque muy seguramente estos pacientes van a venir tomando inmunosupresores, que ya lo vamos a ver más adelante, y tenemos que estar pendientes de qué complicaciones pueden estar con estos. Una revisión sistemática del año 2015 evaluó todo lo que tenía que ver con la enfermedad renal crónica y sus problemas que tienen durante el embarazo. ¿Y qué encontró? Que la preeclampsia aumenta hasta 9.3 veces más, el parto prematuro, el feto pequeño para la edad gestacional, fetos con bajo peso al nacer, las tasas de cesáreas aumentaban 1.6 veces y las tasas de aborto, obviamente, en primer trimestre. Y este estudio es un poco más chévere, publicado en el 2019, tiene 836 pacientes y lo que nos dijo es, ¿se acuerdan que al principio les dije? Dependía de cómo llegara, en qué grado llegara la paciente al momento en que queda en embarazo. Y nos compara y nos dice, vea, vamos a evaluar las complicaciones maternas y neonatales de acuerdo al estadio con el que ingresaban al embarazo. ¿Y qué encontramos? Que cuando llegaban en estadio 1, la progresión de la enfermedad se daba a 7.6 veces, mientras que en el estadio 4 y 5 se aumentaba hasta 20. Y cuando hablamos de doblar los valores de proteínas en orina, que va a ser un factor de mal pronóstico, vemos que en estadio 1 era 20.5 y en estadio 4 y 5 hasta 70. Cuando ya hablamos de parto en semana 37 y antes de semana 34, es decir, prematuridad, veíamos que en el estadio 1 esos bebés nacían entre 37.6 semanas, pueden nacer hasta 39 semanas. En el estadio 4 y 5, casi que ninguno llegaba a la semana 34. Y cuando eran menos de 34 semanas, lo mismo. 7.3 en estadio 1, 44 en estadio 4 y 5.
Ya hablando netamente de resultados neonatales, vemos que lo que tenía que ver con peso al nacer, ingreso a UCI y feto pequeño y feto pequeño al nacer, veíamos que los de estadio 1 nacían por encima de 2.500, la mayoría. ¿Tenían que ingresar a UCI? Sí, pero no todos. Mientras que los de estadio 4 y 5 nacían 1.639. ¿Por qué? Porque pues eran muy prematuros y hasta el 70%, hasta el 70% requería ingreso a UCI. Entonces ahí ya informamos lo que te habíamos dicho de la progresión y del estadio con el que se ingresa al embarazo. Este metaanálisis y revisión sistemática publicada recientemente en el Journal de Nefrología nos habla más de lo mismo y nos dice, vea, nosotros hicimos un seguimiento en 36 estudios humanos y 2 estudios animales y que encontramos que la enfermedad renal crónica leve, que se denomina estadios 1 y 2, el embarazo no empeoró la función a largo plazo, pero que en la enfermedad renal crónica avanzada, estadios 3, estadios 4 y estadios 5, el embarazo se asoció con disminución de tasa de filtración glomerular postparto, con mayor riesgo de falla renal y con necesidad de inicio de terapia de reemplazo renal, ya sea en el embarazo o postparto, que era lo que más aumentaba el riesgo y lo que más empeoraba los desenlaces de estas pacientes, aquellas que presentaban hipertensión crónica. Los efectos del síndrome nefrótico en el embarazo, digamos que comparte algunos con los de los que ya hablamos en enfermedad renal crónica, pero quiero que tengan estos 3 en mente. El primero, mayor riesgo de tromboembolismo. ¿Por qué? Así como se está perdiendo proteínas de vena, se pierden proteínas C y S. Las proteínas C y S, que son anticoagulantes naturales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la paciente va a estar completamente hipercoagulable. Entonces, mucho más riesgo de hacer trombosis. Segundo, así como usted pierde proteínas, también está perdiendo inmunoglobulinas. Entonces va a tener tasas más altas o riesgo más alto de realizar infección. Y la tercera, estas pacientes van a tener riesgo de presentar lesión renal aguda y preeclampsia. Ya cuando hablamos de los efectos del síndrome nefrótico a nivel neonatal, vemos esta revisión del 2021, donde nos hablan parto pretérmino, que era lo mismo que encontrábamos en enfermedad renal crónica. Ellos no vieron tanta relación con feto pequeño para la edad gestacional, sino con restricción de crecimiento fetal y también con distrés fetal. Distrés fetal para esta revisión lo denominaron como todas aquellas alteraciones que se daban durante el trabajo de parto. Y fue por esto que ellos sustentaban de alguna manera el por qué habían realizado tantas cesáreas a las pacientes con enfermedad renal. Ya habiendo hablado de lo que produce en el feto y lo que produce en la madre, vemos que sí o sí tenemos que saber de este tema. Entonces vamos a hablar del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos saber tratar estas patologías. ¿Cuál es el tratamiento? Debemos tratar la causa subyacente y tenemos que tener unas estrategias de optimización. En estas les pongo este triángulo rojo porque en estas es que nosotros vamos a impactar y es con lo que debemos salir de esta charla. Estas estrategias de optimización, la COC las resumió en estas 5. Manejo de hipertensión, diagnosticar y seguir la proteinuria, prevención de la preeclampsia, otros manejos, que aquí va todo lo de anticoagulación, todo lo de dieta y ser cuidadosos con la vigilancia fetal. Entonces empecemos con el control de hipertensión arterial. Entonces algo que ya sabemos hacer, pues la elección de antihipertensivos. ¿Cuáles antihipertensivos vamos a usar? Pues los que son seguros. Alfametildopa, nifedipino, alnoidipino, metoprolol, hidralazina y tener en cuenta los contraindicados como los IECA y los arados. ¿Por qué? Porque nos van a provocar disgenesia renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar. Es decir, no los vamos a usar. En cuanto a la meta de presión arterial, digamos que nosotros hicimos la búsqueda de todas las metas, de todas las guías, cogimos esta última, la de Caigo 2025, donde nos hablan de una meta de presión que uno la ve a simple vista y dice, es una meta estricta, porque nos dicen que debe ser menor a 135/85. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿de dónde salió eso? Entonces salió de la guía publicada en el año 2019, la que les nombré al principio, la guía británica, que ellos dicen, nosotros recomendamos que la meta de presión arterial sea menor a 135/85 en aquellas pacientes con enfermedad renal y que aparte eran hipertensas. ¿Por qué? Porque les iba mejor. Cuando nosotros vemos la calidad de evidencia, ¿cuál es la calidad de evidencia? 1D, que para esta guía eran reportes de caso y recomendaciones de expertos. Entonces, es una recomendación baja, por decirlo así, pero pues es lo que tenemos en obstetricia. En cuanto a la prevención de preeclampsia, no me voy a detener en esto, pues digamos que esto ya nos hemos cansado de hablar, inicio de aspirina, calcio, vitamina D, no vamos a ahondar más tiempo ahí. Y en cuanto a lo de anticoagulación o tromboprofilaxis, sí les traigo esto, entonces decimos lo mismo. Revisamos las guías CAIGO 2025, las guías británicas, las guías colombianas, ¿y qué encontramos? Digamos que en algún momento, pues, muy seguramente cuando estábamos en pregrado, uno hablaba de síndrome nefrótico, obviamente no en paciente obstétrica, y uno pensaba, bueno, si estoy perdiendo proteína C y S,
pues más riesgo de que haga trombos y demás. Entonces uno que piensa, no, debo anticoagular. Sin embargo, cuando vamos a las recomendaciones nos dicen, vea, la paciente que tenga un nefrótico o la paciente que tenga una enfermedad renal crónica, la recomendación es tromboprofilaxis. Solo se va a anticoagular si tiene antecedentes documentados. Cuando vamos a la guía colombiana, ellos nos hablan de enfermedad renal preexistente, que si solo está ese factor, ni siquiera deberíamos iniciar tromboprofilaxis, sino si se junta con los demás, si iniciamos tromboprofilaxis. Pero entonces nosotros, ¿qué recomendación les vamos a dar siguiendo las guías del 2025, el 2024 y el 2019? Y es, la recomendación es tromboprofilaxis. ¿Hasta cuándo? Hasta la sexta semana postparto. Y lo que tiene que ver con anticoagulación, solo si hay trombosis documentada o antecedente que impacten que debamos anticoagularla o no. Pero la idea es tromboprofilaxis. ¿Qué otras medidas? Especialmente en el síndrome nefrótico. Entonces hablamos de que tienen un edema. Entonces, ¿qué otras medidas existen? La elevación de las extremidades para mejorar este edema, la furosemía y la infusión de albúmina. La infusión de albúmina se las pongo con estos dos asteriscos porque digamos que esto no tiene muy buena evidencia en lo que tiene que ver con la paciente obstétrica. Esta es una indicación que solamente el nefrólogo podría dar, pero nosotros sí podemos hacer la elevación de extremidades y la furosemía. Entonces, en esta revisión del 2022, que hablan de la furosemia usada en una paciente que tenía enfermedad en síndrome nefrótico y diabetes tipo 1, ellos nos dicen, vea, nosotros recomendamos que la furosemia sea usada en dosis bajas, que su uso es seguro en embarazo, pues cuando es necesario que la pongamos, que debe estar acompañada de restricción de sodio y de restricción de líquidos, y que obviamente debemos tener un acompañamiento y un seguimiento por nefrología. Hablando de los inmunosupresores, que lo habíamos hablado al principio, cuando las complicaciones, digamos que acá lo que tratamos de hacer es traer los inmunosupresores en semáforo. Entonces, si la paciente nos llega preconcepcionalmente con inmunosupresores, tener en cuenta que lo rojo es lo que no podemos dar. O sea, paren, no lo hagan, quíteselos. Si los vamos a iniciar o los inicia el nefrólogo, lo mismo, rojo, jamás, micofenolato y metrotexato. En cuanto al rituximab, ciclofosfamida y ciclosporina están entre ese amarillo y ese amarillo pálido, porque digamos que su uso cada vez más se está haciendo según el embarazo, principalmente en segundo y tercer trimestre. Hay publicaciones recientes de rituximab, sobre todo en aquellas pacientes que tienen un síndrome nefrótico con recaídas, o sea, que ha tenido recaídas, digamos, 2 veces preconcepcional en el embarazo, se podría llegar a usar, obviamente acompañándonos de nuestro grupo interdisciplinar. Y en verde, las que podemos usar tranquilos, las que nosotros podemos decir, síganla tomando mientras la ven nefrólogo, y la que no tenemos que tener miedo en hacer nada. Y es corticoides y la atropina. La atropina, amigo, en este tema. Acá vamos a otro resumen, por decirlo de alguna manera, y hablamos en paciente embarazada con enfermedad renal crónica o síndrome nefrótico. ¿La causa es autoinmune inflamatoria? No. ¿Qué vamos a hacer? Manejo de soporte. ¿Qué manejo de soporte? Control de presión arterial, diuréticos, anticoagulación a la que sea indicada o tromboprofilaxis. Si es autoinmune inflamatorio, ¿qué vamos a ver? La actividad clínica, es decir, laboratorios. Evaluamos las proteínas, evaluamos la hematuria, evaluamos los síntomas. No tiene. Ah, bueno, mantenemos la inmunosupresión que ya traía siempre y cuando sea segura, siempre y cuando no se hace rojo. Si la enfermedad amenaza la vida materna o función renal a corto plazo, es la otra pregunta que nos hacemos y decimos, vea, sí, es muy grave. ¿Qué tenemos que hacer? Uso de pulsos de corticoides más agentes de segunda línea y tener en cuenta de que esta paciente tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo obstétrico y ya ahí tenemos que tener todo el grupo como tal, materno-fetal, UCI obstétrica, obstetricia obviamente y nefrología. Si no es grave, iniciamos o ajustamos los fármacos seguros en el embarazo, lo mismo, los amigos, aziatropina, corticoides y empezamos a pensar rituximab y los demás, dependiendo del caso. En lo que tiene que ver con otros manejos, y que es lo chistoso, porque cuando uno estaba revisando todo este tema, nos dábamos cuenta que es en lo que más la embarramos. Y en los otros manejos, que es evitar agentes neurotóxicos. Si tenemos una paciente con enfermedad renal, pues evitemos darle cosas que le empeoren su función renal. Y es en lo que más fallamos. Entonces, evitar los AINES, tener cuidado con los antibióticos que tengamos que dar, ver si debemos ajustarlos o no. Y para eso están estas 3 calculadoras, están en internet, facilitas. Ustedes se meten, colocan que la paciente está embarazada, las semanas de gestación que tengan y ponen el antibiótico. Y ahí ya mismo nos dice cómo debemos ajustar el antibiótico y ya quedamos todos más tranquilos. Un medicamento en especial que les quisimos traer fue el sulfato de magnesio. En esta revisión del 2020, digamos que nos decían, en cuanto al sulfato de magnesio, ellos recomendaban que la dosis de carga fuera igual. Igual, digamos, como ya lo vimos en la charla de MAFE, no vamos a repetir eso, pero en cuanto a la dosis de mantenimiento, sí nos hablaban de que las dosis deberían ser entre 0,5 a 1, es decir,
más bajas, que teníamos que tener un seguimiento de función renal al menos 2 veces durante esas 24 horas. Y en cuanto a los niveles de magnesio, lo mismo que hablábamos en lo demás, no hay una recomendación clara, sino ir evaluando clínicamente y de acuerdo a si vemos signos de toxicidad o no, solicitarlo. Esta imagen se las traigo de las guías CAIGO del 2025, que nos habla de todo lo que tiene que ver ahorita con los medicamentos homeopáticos. ¿Por qué? Ustedes ven acá cosas que nosotros hemos escuchado, el propóleo, la uña de gato, la creatina. Cuando estamos haciendo la búsqueda, hay creatinas que están usando en el embarazo para las pacientes que pues hacen mucho ejercicio y demás, y que pueden llegar a ser nefrotóxicas. Entonces, que no se nos olvide a estas pacientes preguntarle qué está tomando natural, porque eso nos puede afectar. Nosotros podemos estar haciendo muy bien la tarea, su antihipertensivo, evaluarle su función renal, y no sabemos que estaba tomando alguna cosa de estas y con elevación de función renal, complicaciones. Entonces, ojo con eso. En lo que tiene que ver con anemia, entonces, la anemia, obviamente ustedes saben que las pacientes con enfermedad renal crónica, así no estén embarazadas, van a tener anemia. Y si llegan al embarazo, peor. Entonces, en el embarazo, ¿qué ocurre? La hemoglobina baja, la ferritina baja y la eritropoyetina empieza a subir. ¿Qué pasa en aquellas pacientes con embarazo y enfermedad renal? La eritropoyetina no hace este cambio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Anemia normo o anemia ferropénica. Esto sería tema para otra charla. Entonces, digamos que para resumidas cuentas, ¿cómo se maneja la anemia en esta enfermedad renal crónica? Igual, hierro oral, hierro IV, eritropoyetina, obviamente teniendo en cuenta función renal y el contexto de la paciente. Cuando les hablaba de otros manejos, digamos que quise mostrarles este estudio de lo que tenía que ver con dieta. Esto es un estudio realizado en Italia. Y lo que hicieron fue, cogieron 52 pacientes, le iniciaron una dieta estricta con nutricionista basada en plantas, disminuyendo carnes rojas, y otras 52 pacientes donde ya seguían normal, sin necesidad de nutricionista, comían pues su comida que siempre hacían normal, carnes rojas, quesos, todo. ¿Y qué encontraron? Que las pacientes que éramos estrictos a nivel nutricional, que les bajábamos las carnes rojas, que les aumentábamos los vegetales, cuando les hacíamos el control de proteínas en orina en 24 horas, tenían valores mucho más bajos que las que seguían comiendo como venían haciéndolo. Y algo más importante, y es los resultados en lo que tiene que ver con nacimiento antes de semana 37 y antes de semana 34, es decir, desenlaces neonatales. Les iba mucho mejor a las que teníamos con dieta y que éramos más estrictos en ese seguimiento. Y es algo más de lo que hemos hablado en las últimas charlas. Esta parte también necesita cuidado y también necesitamos estar más pendientes y estudiarla aún más. En cuanto al seguimiento, digamos que es importante hacer un manejo interdisciplinario. Nos ayudamos de nutrición, de nefrología, de obstetricia, de medicina materno-fetal. Y en el seguimiento debemos evaluar que en el primer trimestre el seguimiento debe ser mensual, en el segundo trimestre cada 2 semanas y en el tercer trimestre semanal. En cuanto al seguimiento ecográfico, sin cambios. Hay unas publicaciones que decían, tenemos que hacer más perfiles biofísicos, estos bebés que quedan más pequeños, tenemos que hacer más ecografías para encontrar eso, no. Usted va haciendo las ecografías de acuerdo a lo que va encontrando. Si ya tenemos un feto pequeño, una restricción, hacemos los algoritmos de feto pequeño y de restricción. En cuanto a presión arterial, creatinina, electrolitos, hemograma, función hepática y uroanálisis, con eso sí hacemos seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Digamos que esta es una recomendación que nos dan también las guías británicas y las guías CAIGO. No es una camisa de fuerza, pero debemos tenerla en cuenta, que es, en cuanto, digamos, a función renal, estarla tomando cada 4 a 6 semanas, la presión arterial, que en cada control se haga la toma de presión arterial, y en cuanto a proteinuria, se las deje así, inicial y síntomas. ¿Por qué? Porque donde ustedes lean, le van a decir algo diferente. Le van a decir, tenga una preconcepcional, tenga una al inicio, y hágale control por cada trimestre. Lo mejor sería que usted vaya evaluando, obviamente, si tener la inicial, ojalá poder tener la preconcepcional, y lo otro, ir viendo cómo se comporta la paciente, porque no nos vamos a llenar entonces 6 proteínas en un embarazo, pues eso tampoco, porque por señores. Y estos últimos 5 minutos de la charla se los quiero dejar con factores de mal pronóstico y terapia de reemplazo renal. Entonces, en factores de mal pronóstico vamos a hablar de aquellas pacientes que ingresan al embarazo con una tasa de filtración glomerular menor a 40, con una hipertensión mal controlada y que tenían muchas líneas de antihipertensivos y con valores de proteinuria mayor a 1 gramo día, o en nefrótico aquellas proteínas que venían muy elevadas. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de que hay una progresión hasta el 25%, y obviamente con esto pues muchas complicaciones. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, las mismas indicaciones, tasa de filtración menor a 20. Obviamente aquí vamos a estar ayudados pues de nefrología, pero punticos importantes que sí quiero que tengan en cuenta. Terapia de reemplazo renal en el embarazo igual a hemodiálisis. Diálisis peritoneal, no. Si venía con diálisis peritoneal, era una paciente ya en terapia de reemplazo renal que logró quedar en embarazo, se cambia la diálisis peritoneal por hemodiálisis. ¿Por qué? Porque es la que tiene más estudios, es la que es más segura.
Y en cuanto a la hemodiálisis en condiciones específicas, quiero que nos tengamos la mente en estas dos de acá abajo. Primero, evitar hipotensión intradiálisis porque esto nos puede desencadenar un parto pretérmino. Y la hemodiálisis intensiva. ¿Qué es la hemodiálisis intensiva? Toda aquella que supera las 36 horas. ¿Y esto por qué? Porque en esta revisión del 2014, ellos siguieron pacientes embarazadas que tenían terapia de reemplazo renal con hemodiálisis tradicional y hemodiálisis intensiva. Del punto, 36 horas. Y a las pacientes que se les hacía hemodiálisis intensiva, pues la comparación basta. O sea, a él les va extremadamente mejor. Los desenlaces neonatales son mucho mejores. Menos tasas de aborto, menos complicaciones, menos prematurez. Entonces acá la indicación, hemodiálisis intensiva. Cuando este estudio hablaba de la tasa de nacimientos vivos, vean, cuando había hemodiálisis intensiva iba hasta el 85%. Cuando se hacía hemodiálisis entre 0 y 20 horas, el porcentaje era el 48%, es decir, más de la mitad no nacían. Entonces, obviamente no hay lugar a discusión que la hemodiálisis intensiva es la indicación. 36 horas por semana en 4 o más sesiones, manejo, anemia, nutrición y en flujo sanguíneo debe ser más bajo y tener cuidado con lo que dijimos, no desencadenar un parto pretérmino. Hablando de la finalización del embarazo, se recomienda, les trajimos esta publicación del 2023, se recomienda parto vaginal, cesárea solo si es por indicación obstétrica, es decir, la enfermedad renal no es una indicación de cesárea. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos dijeron, vea, esto no es una camisa de fuerza, nosotros vamos a seguirla desde la semana 37 a 41 para decirles en qué semana les iba mejor. ¿Mejor a qué se referían? Preeclampsia, desenlaces neonatales y también tomaban la parte de costos, es decir, esa paciente cuánto tiempo se tenía que quedar hospitalizada, qué tanta plata se gastaba en esa paciente o en el recién nacido. Y que encontraron que lo ideal es que sea más de 37 semanas. Hasta ahí, pues eso todos lo sabemos. Y que lo ideal también sería entre la semana 38 a la semana 38 más 6. Ojo, esto no es una camisa de fuerza. Si tenemos una paciente con enfermedad renal preeclámptica, pues se hace embarazar como una preeclampsia. Si es severa, como una severa. Si tiene restricción, lo mismo. Entonces, esto es como que lo ideal en aquella paciente que se comportó todo el embarazo perfecto, que la teníamos desde preconcepcional, pues no, todos felices. En estos tres cuadritos tratamos de resumirle lo que tenemos que hacer. Entonces, en asesoramiento preconcepcional, ojalá todas estas pacientes las pudiéramos coger de manera preconcepcional porque vimos que impacta demasiado. Debemos suspender los posibles fármacos teratogénicos, revisar riesgos de preeclampsia, informar sobre riesgos y cuidados durante el embarazo y optimizar anemia desde ese momento, porque ya por la misma enfermedad van a tener anemia. El manejo durante el embarazo nos llegó como Lina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluación mensual regular de presión arterial, acompañarnos de las demás especialidades, tener en cuenta las metas de presión arterial que suelen ser un poco más estrictas y se recomiendan las dosis bajas de aspirina. Y en cuanto al manejo después del embarazo, digamos que ahí nosotros tenemos que impactar en fármacos seguros durante la lactancia y en lo que tiene que ver con planificación familiar. Esta imagen se las pongo, no vamos a repetir todo porque es lo que ya hemos hablado para la charla, sino en los dos cuadritos rojos y es, ojo con el soporte emocional. Todas las revisiones, todas las guías que ustedes cojan, hablan del soporte emocional en estas pacientes, les va mejor. Entonces, desde el principio, explicarles, ser muy claros con los riesgos que pueden tener y que tengan un adecuado acompañamiento en todo lo que tiene que ver con cómo se están sintiendo y qué miedos tienen. Y en cuanto a supervivencia fetal, lo de los perfiles biofísicos. No vamos a ponernos a hacerles perfiles biofísicos cada semana a estas pacientes. Las ecografías se manejan de acuerdo a lo que vayamos viendo. Ya como conclusiones, entonces les digo, no hay modificación de la clasificación que hay de la enfermedad renal crónica. Se requiere entender la fisiología para que podamos entender qué debemos buscar y qué complicaciones vamos a tener. La enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico en el embarazo aumentan el riesgo de preeclampsia, de parto prematuro, de restricción de crecimiento fetal y de pérdida gestacional, por lo que sí o sí tenemos que saber de esta patología. El seguimiento multidisciplinario es indispensable, pero nosotros como ginecólogos somos los que vamos a impactar. O sea, no es que vemos esto y de una vez que lo vea nefro, no. Nosotros tenemos que también empezar a hacer el cambio. Optimización del estado materno antes y durante el embarazo es el pilar del manejo. Esas estrategias de optimización es en lo que nosotros vamos a impactar y vemos que no es nada pues del otro mundo. Y la evaluación preconcepcional es fundamental en estas pacientes. ¿Por qué? Si nosotros manejamos bien la presión arterial, si les damos los antihipertensivos que es, hacemos el adecuado seguimiento de paraclínicos, prevenimos la preeclampsia, iniciamos tromboprofilaxis, nos acompañamos de las demás especialidades, pacientes como Lina van a llegar a un final feliz con su recién nacido vivo y pues todos vamos a estar tranquilos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro, por tu exposición. Creo pues que es un tema muy importante para todos los que manejamos maternas y hiciste una revisión muy completa de un tema que es muy difícil de exponer en tan poquito tiempo. Voy a empezar dándole la palabra al doctor Camilo Bello. Bueno, entonces esta presentación surge básicamente del profundo desconocimiento. En Clínica del Prado empezamos a ver un fenómeno y es que pasaban dos cosas. La primera cosa que podía ocurrir era que los pacientes llegaban a la unidad de cuidados intensivos con una preeclampsia y tenían la proteinuria en un rango de síndrome nefrótico y realmente nadie hacía nada. Simplemente valoración por medicina interna y se acabó. Incluso a veces ni siquiera pedían la valoración por medicina interna, o sea, no entendían la importancia de tener una proteinuria en un rango nefrótico. Entonces, lo que nosotros intentamos al revisar este tema cuando lo hicimos en Clínica del Prado fue definitivamente que nos diéramos cuenta que yo no necesito de un nefrólogo para poder hacer el enfoque inicial de una paciente con un síndrome nefrótico. ¿A qué me refiero? ¿Qué ginecólogo tiene prohibido ordenar un antihipertensivo en un hospital? Ninguno. ¿Qué ginecólogo tiene prohibido ordenar una prednisolona en un hospital? ¿Qué ginecólogo tiene prohibido ordenar un diurético? ¿Qué ginecólogo tiene prohibido ordenar una enoxaparina? Nadie. Pero entonces, por puro desconocimiento y por miedo, no lo hacen. Y el miedo viene de que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, resumiendo todo lo que comentó Alejandro acá en la presentación, hay dos cosas por hacer. La primera está desde el punto de vista diagnóstico. Si yo tengo una paciente que tiene una proteinuria en rango nefrótico, yo no me debo quedar ahí. Mi siguiente paso sería medir cómo está el perfil lipídico, medir cómo está ese sedimento urinario y con base en eso yo puedo tener una mejor aproximación diagnóstica, saber si tiene un nefrótico o no. Si yo tengo confirmado el nefrótico, mi conducta como ginecólogo no es valoración por medicina interna, cierno y te consulta por ginecología. Eso es un error. Lo que usted debe hacer es, ya dijimos, 4 cosas sencillas. Primero, empezar los antihipertensivos que requiere el paciente. Segundo, ponerle el diurético que necesita su paciente. Tercero, ponerle la tromboprofilaxis, que hay que dejar muy claro que no es anticoagulación. Los pacientes con nefróticos no se anticoagulan, se les hace solamente la tromboprofilaxis. Y por último, se les inicia la terapia inmunosupresora. Como ya mencionaba Alejandro, está a nuestro nivel, lo que nosotros podríamos empezar a utilizar de forma inicial es o la prednisolona o la satriopina. Las dosis habitualmente son dosis de 2 miligramos por kilo. Es como el número mágico, el número 2. Es la misma dosis tanto para la satriopina como para la metilprednisolona. Entonces, nuestro objetivo era que en algún punto los ginecólogos nos empoderáramos de estas pacientes también y llegáramos a tener un conocimiento como el que tenía Alejandro o como el que tiene esta enfermedad renal. Y esperamos que con esto podamos haber cambiado la forma en la que pensamos. Y esto aplica no solamente para enfermedad renal, aplica para cualquier cosa relacionada con el embarazo, con lupus y embarazo, con pacientes con enfermedad renal crónica, con cualquier patología médica que se asocie al embarazo. Yo como ginecólogo debo tomar una pauta inicial, siempre. No debo simplemente pedir una interconsulta por la subespecialidad y ya. Debo tomar una pauta inicial ya el subespecialista lo que va a hacer es afinar el tratamiento que yo hice. En el caso de nefrótico, el nefrólogo es importante para dos cosas. Primero, para definir qué terapia inmunosupresiva adicional necesita. Y segundo, para definir si necesita o no necesita la biopsia renal. Del resto, lo puede hacer ginecología y ese es el mensaje que queríamos dejar. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le va a dar la palabra a algunos de los agentes que de pronto quieran hablar, quieran opinar o tengan alguna pregunta. No, yo Alejo, como siempre, las presentaciones de Alejo son muy completas, a todos nos cautiva y nos deja pues ahí casi que sin nada que decir porque es muy completo y el doctor Camilo ya reforzó. Lo único que quería decir es que, pues como particularmente Camila estuvo aquí cuando eso, lo de
la importancia de manejar interdisciplinariamente. Tengo una paciente con un síndrome nefrótico sin antecedente de trombosis y el nefrólogo que la tenía y que la tenía que anticoagular y nosotros entonces revisando y explicándole por qué esa paciente embarazada que no había tenido episodios tromboembólicos no debía estar anticoagulada, sino que solamente necesitaba tromboprofilaxis. Entonces, ese tipo de cositas se solucionan cuando se trabaja multidisciplinariamente. El nefrólogo, independientemente, no, está anticoagular, no venga, espera un momentico. Es el concepto de nosotros en el embarazo. Vamos a manejar esto por esto y esto. Entonces, creo que estas pacientes, sí, resaltar el manejo interdisciplinario es muy importante, donde tanto ellos nos aportan a nosotros cosas que de pronto para nosotros no son del manejo de todos los días, como nosotros, digamos que por así decirlo, los apoyamos porque tampoco manejan embarazadas todos los días y tienen que tener pues esa diferenciación entre el manejo del adulto no embarazado y el paciente embarazado. Yo creo que es importante que esa interdisciplinariedad parte del conocimiento. O sea, si yo como ginecólogo no tengo claro eso que tú estabas diciendo, yo simplemente iba a decir, el nefrólogo lo dijo, yo se la dejo. Y a veces no nos atrevemos a contradecir cuando nosotros somos los especialistas de la embarazada. O sea, nadie debería saber más de esto que un ginecólogo. Pero a veces nosotros mismos subestimamos lo que deberíamos saber. Pero la forma de discutir es con conocimiento. Si yo no tengo idea de esto, Sí, lo que diga el nefrólogo. muy bien. Y de pronto alguno de los residentes que quiera, pues que tenga alguna pregunta, algún aporte. Bueno, no, pues felicitaciones, de verdad que fue una presentación muy completa, con una revisión pues muy fácil como de entender, solo como algunas diapositivas que sí eran difíciles de ver porque la letra pues se veía muy pequeña, pues o tenía mucho contenido, pero pues en general muy bien. Yo sí tengo pues como alguna pregunta y una pregunta, perdón, y es las pacientes que tenemos nosotros que tienen una proteinuria en rango nefrótico, en donde se descartó otras patologías preclánticas, ¿cierto? El manejo postparto en estas pacientes, sobre todo pues más adelante para evaluar, porque es que hemos tenido pacientes que son preclánticas severas, hacen proteinurias en rango nefrótico en ese embarazo, nadie las estudió después y después llegan otra vez embarazadas ya con una enfermedad renal crónica con un estadio mucho más avanzado. Entonces, ¿hasta cuándo llegamos nosotros en ese posparto, en esa revisión posparto, para evaluarle la función pues renal? O se la deja ya pues ya uno al internista pues. La verdad es que si ya la paciente salió del embarazo, lo que uno debería esperar es que los cambios fisiológicos hagan su trabajo. O sea, Eso uno se debería demora. esperar que haya que la paciente salga del influjo del embarazo. Entonces, por lo menos 6 semanas después de finalizado el embarazo, sería como el punto para hacer una nueva evaluación de la función renal de la paciente. Y a partir de ahí, si después de 6 semanas eso persiste, definitivamente Sí. nefrología. Ujú. Perfecto. Bueno, no sino más. Muchas gracias y un aplauso otra vez para el doctor.